Pensamientos aleatorios, mirando hacia atrás. Por Thomas Sowell. Cualquier hombre honesto, mirando hacia atrás en una vida muy larga, debe admitir, aunque solo sea para sí mismo, ser una reliquia de una era pasada. Haber vivido lo suficiente como para haber visto tanto a la generación más grande que luchó en la Segunda Guerra Mundial como a la generación más gratificante que vemos a nuestro alrededor hoy en día, hace que ser una reliquia del pasado sea más un alarde que una admisión. No todo en el pasado fue admirable. Poeta W. H. Auden llamó a la década de 1930 una década poco deshonesta. También lo fueron los años 60, que lanzaron muchas de las tendencias que estamos experimentando tan dolorosamente hoy. Algunas de las nociones de moda de la década de 1930 reaparecieron en la década de 1960, a menudo utilizando las mismas palabras desacreditadas y produciendo las mismas consecuencias desastrosas. Los viejos no son realmente más inteligentes que los jóvenes en términos de pura capacidad intelectual. Es solo que ya hemos cometido el tipo de errores que los jóvenes están a punto de cometer, y ya hemos sufrido las consecuencias que los jóvenes van a sufrir si ignoran el registro del pasado. Si desea comprender los peligros fatales que enfrenta Estados Unidos hoy, lea La tormenta que se avecina, de Winston Churchill. El libro no trata sobre Estados Unidos, Medio Oriente o misiles nucleares. Pero muestra las actitudes y los engaños de Europa que apuntaban a la paz en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que en cambio terminaron provocando la guerra más terrible de toda la historia humana. Los adultos negros, durante los años en que crecí en Harlem, tenían mucha menos educación que los adultos negros de hoy, pero mucho más sentido común. En una era de inteligencia artificial, muchas de nuestras escuelas y universidades están produciendo estupidez artificial, tanto entre negros como entre blancos. La primera vez que atravesé el Océano Atlántico, mientras el avión surcaba los cielos de Londres, me asaltó la idea de que, en estos cielos, 1000 pilotos de combate británicos lucharon contra la fuerza aérea de Hitler y salvaron tanto a Gran Bretaña como a la civilización occidental. Pero, ¿cuántos estudiantes de hoy tendrán alguna idea de tales cosas, dejando de lado la historia en favor de la retórica políticamente correcta? No puedes vivir una vida larga sin haberte visto obligado a cambiar de opinión muchas veces sobre las personas y las cosas, incluso en algunos casos, tu visión general del mundo. Los que glorifican a los jóvenes de hoy les hacen un gran flaco favor, cuando esto envía a jóvenes inexpertos al mundo engreídos sobre cosas en las que apenas han arañado la superficie. En mi primer viaje al extranjero, me sorprendieron las diferencias de comportamiento evidentes entre los diferentes grupos, como los malayos y los chinos en Malasia, y me preguntaba por qué los eruditos que viajaban mucho más que yo, parecían no haber notado tales cosas, y haber recurrido a todo tipo de teorías esotéricas para explicar por qué algunos grupos obtenían mayores ingresos que otros. Hay palabras que alguna vez fueron comunes, pero que rara vez se escuchan más. La frase, no es asunto tuyo, es una de ellas. Hoy todo parece ser asunto del gobierno o asunto de los medios. Y la palabra, subido de tono, sería casi imposible de explicar a los jóvenes en un mundo donde la vulgaridad grosera está muy extendida y es ampliamente aceptada. Cuando enseñaba en UCLA, me sorprendía constantemente lo poco que sabían tantos estudiantes. Finalmente, ya no pude contenerme de hacerle a un estudiante la pregunta que me había intrigado durante mucho tiempo: ¿qué estabas haciendo durante los últimos 12 años antes de llegar aquí? Leer sobre el declive y la caída del Imperio Romano y los retrocesos generalizados de la civilización occidental que siguieron fue una experiencia aleccionadora, si no aplastante. La historia antigua en general nos permite saber cuánto tiempo los seres humanos han sido como son y apaga el celo vertiginoso por las últimas panaceas, a pesar de cuán políticamente correctas puedan ser esas panaceas. Cuando yo era niño, nos enseñaban las historias de personas cuyos inventos y descubrimientos científicos habían ampliado la vida de millones de personas. Hoy se enseña a los estudiantes a admirar a quienes se quejan, denuncian y exigen. La primera columna que escribí, hace 39 años, se tituló Los beneficios de la fatalidad.
Esto fue mucho antes de que Al Gore ganara millones de dólares promoviendo la histeria del calentamiento global. En 1970, la histeria predominante era la amenaza de una nueva edad de hielo, promovida por algunos de los mismos ambientalistas que promueven la histeria del calentamiento global en la actualidad.